Muy bien, a continuación tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: visualice y trace las siguientes combinaciones en serie paralelo R1 en serie con la combinación en paralelo R2 y R3, B R1 en paralelo con la combinación en serie R2 y R3, R1 en paralelo con una rama que contiene R2 en serie con una combinación en paralelo de otros 4 resistores. La siguiente manera que lo podemos hacer es de esta manera. La parte A es así. Tenemos que nos dice primero tenemos que dibujar la fuente. Sí, es lo más importante. Con nuestro lado positivo y negativo, del cual saldrá el primer resistor que nos dice R1. Ya tenemos esta parte R1 en serie con la combinación en paralelo R2, es decir, R2 y R3 estarán en paralelo. Lo podemos poner aquí. Ahí sería R2, pero queremos un R3 en paralelo, así que irían distribuidos de esta manera. Ahora tenemos la parte B. La parte B nos dice R1 en paralelo con las combinaciones R2 y R3. A ver, la parte B, igualmente la fuente es lo más importante también. Tenemos más o menos la corriente circula de manera convencional. Y aquí nos topamos con nuestro primer resistor R1. Dice con una combinación en serie de R2 y R3. R1 paralelo con una combinación en serie. Lo que podemos hacer es tener aquí nuestra combinación y como podemos ver está en paralelo con R2, con R1 digo, y ya nos podemos distribuir para cerrar nuestro nodo R2 y R3. Por último, la parte C nos dice R1 en paralelo con una rama que contiene R2 en serie con una combinación en paralelo de otros 4 resistores. Este creo que es el más complicado, así que lo haremos paso a paso. R1 en paralelo. Cuando dice R1 en paralelo, imaginaremos que está acá. Tenemos que ponerlo acá. R1 y después R1 en paralelo con una rama que contiene R2 en serie. Contiene R2 en serie con una combinación en paralelo de estos 4 resistores. La única manera que estará en serie es así. Y podemos dibujar los otros 4 resistores. Sí, esta es la manera más correcta para poder dibujar a 4 resistores más. En este caso serían 6. R3, R4, R5 y R6. Podemos ver que está en serie con una combinación en paralelo, en serie y en paralelo. Si estamos bien, en este caso cerramos el nodo y ya tenemos nuestro ejercicio. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Dice 3. En cada circuito de la figura identifica las relaciones en serie paralelo de los resistores vistas desde la fuente. Si nos referimos a vistas desde la fuente, tenemos que decir que nuestro circuito tiene la corriente convencional. Es así que podemos ver en el gráfico A que nuestra corriente va y se encuentra en serie nuestro R1. Es así que podemos decir que el circuito número A tiene las siguientes características. R1 se encuentra
en serie, en serie con la combinación, como podemos ver, la combinación en paralelo con R2 y R3. La combinación en paralelo con R2 y R3 y en serie con R4. En la parte B hacemos caso de igual manera a nuestra corriente convencional a nuestra dirección convencional de la corriente. Es decir que tenemos la siguiente combinación: R1 está en serie con la combinación en paralelo. ¿Con la combinación en paralelo de cuál? De toda esta rama, de R2, R3 y R4. En la parte C podemos decir la combinación en paralelo de R2 y R3 está en serie, que desde la fuente, desde la fuente está en serie con la combinación en paralelo de cuál, de R4 y R5. Pero todo esto en paralelo con R1. Muy bien, a continuación tenemos el siguiente ejercicio. Una batería de tipo D nueva tiene en sus terminales un voltaje de 1,6 volts y puede suministrar hasta 8 amperes a un cortocircuito durante muy poco tiempo. ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? Para poder hacer este ejercicio tenemos que recordar nuestra fórmula, que es resistencia equivalente es igual al voltaje equivalente sobre nuestra intensidad de corriente equivalente. Los datos que nos proporciona el ejercicio son 1,6 volts y la corriente que nos da amperes. En este caso nuestra resistencia tendrá un valor de 0,2 amperes. Muy bien, a continuación tenemos el siguiente ejercicio. Una fuente de voltaje tiene los valores BC, los valores de 300 volts y de resistencia 50 ohmios, convierten una fuente en una corriente equivalente. Es así que lo que hace referencia, si no dice que convirtamos en una fuente de corriente equivalente, aparentemente debería estar nuestra fuente y aquí una resistencia. Es la única manera que podemos formar una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Es así que de esta manera, aplicando la fórmula, tendremos la siguiente:
Nuestra corriente equivalente es igual al voltaje sobre la resistencia. Cabe recordar que la resistencia aquí y acá serán lo mismo. En este caso, el voltaje es de 300 volts sobre 50 ohms, dándonos un resultado de aproximadamente de 20, sí, de 6 amperes. Y es así que transformamos a nuestra fuente de corriente. 6